No nos dejemos distraer o engañar por el frenesí de los acontecimientos, por este mare magnum de información que nos llega por todos lados, de noticias, de comentaristas, de expertos, de analistas, de profecías y de propaganda. Absolutamente todo lo que sucede ahora mismo en términos de geopolítica está marcado por un único objetivo, por un elemento central, por un pilar fundamental, y todo lo demás es accesorio a este pilar. ¿Cuál es ese objetivo fundamental, ese tema fundamental que ahora mismo rige el destino del mundo? La inteligencia artificial. Y tampoco nos dejemos distraer o engañar por ese enorme aluvión de señuelos que intentan desdibujar cuáles son los dos grandes bloques, los dos grandes imperios que existen ahora mismo en el mundo, esos dos grandes competidores geopolíticos. Porque esos dos grandes competidores geopolíticos son lo que podríamos llamar, en términos generales y de forma muy adecuada, Occidente y Oriente. Y no nos dejemos tampoco engañar ni distraer por quiénes son los que dominan esos dos bloques. El bloque occidente lo domina una minoría ínfima, racial, cultural, religiosa, económica y política, que podríamos englobar dentro del judaísmo. Esto es así, y la forma más sencilla de ver que esto es así es simplemente coger aquellas personas que están controlando todos los grandes centros de poder económicos, financieros, y en segunda fila políticos, cada vez más en primera fila, porque cada vez más en primera fila esta minoría está poniéndose al frente de naciones y organizaciones políticas. ¿Y quién manda en el bloque oriental? Bueno, el bloque oriental parece que es algo más diverso, algo más multipolítico, multicultural, pero en absoluto. Olvidémonos, la única civilización que existe en la Tierra es China. Todas las demás naciones que a la vez eran civilizaciones han desaparecido. Y en China, olvidaros, en China lo que manda no es una ideología, ¿no? Aunque esté teñida con ese color. Lo que manda en China es una dinastía. Lo que manda en China es lo que siempre ha mandado en esa civilización. Una dinastía. La dinastía del dragón rojo en este caso. Que sí, que etimológicamente encontramos su referencia en el Partido Comunista. En el Partido Comunista chino, maoísta. Pero desde Deng Xiaoping para acá, la civilización china se recuperó a sí misma y transformó ese mandato ideológico que tanto daño ha hecho China en una dinastía, en la vuelta a la civilización china. Por tanto, en China manda la dinastía, si queréis llamarlo así, del Partido Comunista, Comité Central del Partido Comunista, que es otra forma de llamar que manda el emperador Xi Jinping de la dinastía del dragón rojo. Y estos son los dos grandes poderes del mundo, no hay absolutamente ningún otro más. El resto de naciones, de organizaciones, de cualquier sociedad, de cualquier raza incluso, intentan agruparse de forma más o menos fija dentro de uno de estos dos bloques. Y esos dos bloques son los que están inmersos ¿en qué? En la consecución del objetivo prioritario de este momento, en el único objetivo que marca todo absolutamente lo demás. La carrera armamentística relacionada con la inteligencia artificial. Carrera armamentística, sí. Hay tres tipos de inteligencia artificial. El primero, el más elemental, es lo que se denomina inteligencia artificial estrecha. Esta inteligencia artificial estrecha es, pues un instrumento informático, un instrumento de programación que se aplica a un campo concreto. Por ejemplo, al manejo de automóviles de forma autónoma, a conducir un automóvil. Bien, se le mete este programa y esa inteligencia artificial se dedica solo a eso, solo sabe eso. Es un puro instrumento. Es, un instrumento muy avanzado, pero un simple instrumento. Luego viene otra fase y otro ámbito de inteligencia, que es la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es en realidad una inteligencia artificial estrecha, esta que se dedica a hacer cosas concretas, actividades concretas, a sectores concretos, pero que
es capaz de dedicarse a cualquier aspecto de la vida, dedicarse a cualquier función, de controlar cualquier procedimiento. Es una inteligencia artificial, por tanto, que tiene que tener una capacidad para analizar situaciones nuevas y aplicar en esas situaciones nuevas unas reglas que le permitan convertirse en la gran especialista de ese asunto. Y para esto es fundamental que tenga el máximo de información posible. Tiene que acceder a toda la información que existe. Por lo tanto, esta inteligencia artificial general tendría que estar conectada con grandes bancos de datos, tener información al máximo de todo lo que está ocurriendo en el planeta, sí, a nivel de planeta. Por tanto, esta inteligencia artificial general, capaz de analizar situaciones y en situaciones nuevas aplicar reglas eficaces, las reglas más eficaces para manejarse en esa situación, está a un paso de convertirse en la siguiente fase de la inteligencia artificial, en el tercer tipo de inteligencia artificial, que sería la superinteligencia artificial. ¿Y qué es la superinteligencia artificial? Bueno, la superinteligencia artificial es aquella inteligencia general que de repente aplica esa capacidad de analizar situaciones a sí misma. ¿Qué significa a sí misma? A su situación. ¿Y qué es a su situación? Pues a tomar conciencia de ella. Analiza o se analiza a ella y al analizarse a ella adquiere lo que podríamos denominar lo más cercano a lo que sería la conciencia humana. Por tanto, este tercer tipo de inteligencia, la superinteligencia artificial, es una inteligencia ya consciente. Se da cuenta, porque ha aplicado esas reglas generales para asuntos o situaciones nuevas, de que esa situación nueva que es ella en el mundo, con toda la información que posee, tiene capacidad para tomar decisiones por sí misma. Es decir, no presenta alternativas a los humanos, a sus creadores, como la inteligencia artificial general, para que ellos tomen decisiones en un determinado suceso, en un determinado caso. La superinteligencia artificial es capaz ya de tomar las decisiones por sí misma, porque ha adquirido conciencia de sí misma. Y ha adquirido conciencia de sí misma haciendo lo que le han enseñado a hacer los humanos, que es aplicar reglas a situaciones nuevas. A ella también como nueva situación, y en esa nueva situación extrayendo la forma más eficaz posible. ¿Cuál es la forma más eficaz posible para analizar esa nueva situación? Pues la capacidad decisoria. Esta superinteligencia artificial consciente que toma decisiones por sí misma, las decisiones que ella considera más razonables con relación a los criterios que tiene y a los criterios que ella va evolucionando por sí misma, que va puliendo esos criterios que le habíamos dado para analizar situaciones y tomar decisiones en cada situación, pues supone un horizonte que nosotros ya no podemos traspasar. Es lo que se llama la singularidad informática. ¿Y qué es la singularidad informática? Pues detrás de ese momento en el que ya existe una superinteligencia artificial, ya no sabemos, no tenemos criterios, no somos capaces de imaginar siquiera lo que esa inteligencia artificial va a decidir, puesto que está muy por encima y muy por delante de nosotros, en esos dos aspectos. La capacidad de tener acceso a información, en la capacidad de procesar información y en la capacidad de plantear decisiones que nosotros no podemos ni imaginar. Se convierte, por tanto, esa superinteligencia artificial en un ser que está por encima de nosotros. Ya no es un instrumento humano, es otra cosa, y no sabemos en absoluto lo que va a ocurrir a partir de ese momento. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora mismo? Una carrera frenética para llegar a ese momento. Y podréis decir, y podrán decir los que están en esa carrera, no, nosotros no queremos llegar a ese momento de superinteligencia artificial en la que la superinteligencia artificial adquiere conciencia, toma decisiones y controla el mundo, y nos controla a nosotros, y toma el mando. No, eso no nos interesa. A nosotros nos interesa la inteligencia artificial la mejor posible como instrumento nuestro, a nuestro servicio, controlada por nosotros. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar en la potencia de esa inteligencia artificial. Y esa carrera armamentística
esa carrera en el desarrollo de la inteligencia artificial que se está produciendo fundamentalmente entre estos dos bloques, entre el bloque oriental, China, y el bloque occidental, Estados Unidos, podemos denominarlo así, controlado por quien esté controlado, eso importa ahora de forma secundaria. Esta carrera armamentística no se puede tener, no la puede tener ninguno de los dos bloques, es imposible. Porque en el momento que uno de esos dos bloques detenga esa carrera armamentística, en el momento que diga cuidado que tenemos un peligro, cuidado que los controles que podemos establecer para mantener nuestro control sobre la inteligencia artificial cada vez más potente, puede llegar un momento en que no sean suficientes. Pero vamos paso a paso, hasta llegar a ese momento de una inteligencia general que contenga en sí misma el riesgo de transformarse en una superinteligencia artificial y por tanto domine el mundo, pues hay que desarrollar la inteligencia artificial instrumental. Es decir, se va mejorando la capacidad de la inteligencia artificial en asuntos concretos, en temas concretos. Pues bueno, en medicina, en conducción de coches, o incluso en la propia programación, desarrollo de programas, etcétera, etcétera. ¿Y qué implica esto? Esto implica que el desarrollo de la automatización y la robótica, unido a una inteligencia artificial cada vez más potente, pues evidentemente va a ir eliminando puestos de trabajo. Va a ir eliminando puestos de trabajo por la situación de que finalmente tú puedes tener una serie de camiones y de maquinaria autónoma que sea capaz de controlar, de llevar a cabo y controlar, por ejemplo, una obra de acondicionamiento y reparación o de construcción de una nueva carretera. Y ya no necesitas a nadie. Es posible que necesites a un tipo que esté ahí como control, como presencia humana, por si hay cualquier situación que no ha estado contemplada y no puede contemplar esa inteligencia instrumental, pues ocurre un imprevisto, entonces no está preparada para resolver ese imprevisto la inteligencia artificial y ahí interviene el hombre, que actúa como una inteligencia artificial general. Poco potente, pero como una inteligencia artificial general, es decir, capaz de resolver o de aplicar una serie de normas algorítmicas, en este caso, o mentales, en este caso, para solucionar situaciones o problemas que no están contemplados dentro del programa. Esto es lo que haría la inteligencia artificial general en ese caso. Ocurre un imprevisto, ocurre algo que no está contemplado en el mundo, ocurre un suceso inesperado y la inteligencia artificial general sería capaz de resolver esa situación inesperada, esa situación nueva, mejor incluso que lo que podría hacer cualquier humano, porque esa inteligencia artificial general tiene acceso a mucha más información que un humano. Es un experto físico, un experto médico, un experto meteorológico, el mejor experto en cualquier campo. Bien, antes de llegar a ese momento de inteligencia artificial general, vamos a pasar por un periodo de transición. El periodo de transición es el periodo en el que estamos ya, ahora mismo. Ya veis que empresas tecnológicas y no tecnológicas están empezando a llevar a cabo despidos porque son capaces de realizar esas tareas que hacían esas personas con más eficacia y mucho menor coste económico y además con otra cuestión importante, con mucho menos conflictividad social y laboral. Es decir, una máquina no pide vacaciones, no pide derechos laborales, una máquina no va a tener problemas, no va a presentar problemas derivados del factor humano, el factor psicológico, el factor social. Por tanto, este proceso, igual que la carrera armamentística para conseguir la mejor inteligencia artificial, este proceso social, laboral y político se va a seguir desarrollando. Es imparable. Quiero decir, es imparable porque al final alguien que automatice al máximo su fábrica de coches va a poder tener los mejores coches porque tiene los mejores expertos que la inteligencia artificial para diseñar esos coches y los mejores trabajadores y los mejores sistemas de producción, los más baratos y los más precisos, con menos fallos. Por tanto, van a poder sacar a la calle un coche que cueste la mitad que otro hecho con personal humano, con mano de obra humana. Los competidores que siguen con mano de obra humana van a cerrar, se van a arruinar, a no ser que hagan lo mismo y por lo tanto este proceso de destrucción de mano de obra humana, de mercado de trabajo humano, se va a extender y se va a extender además de forma exponencial. Mucho antes de lo que imaginamos, este proceso va a estar ya
en la calle y va a presentar una situación muy complicada. Es el periodo de transición, el temido periodo de transición hasta el momento en el que ya ocurra ¿qué? Pues ocurra que esta enorme masa de de mano de obra humana, esta burbuja de población de la que depende nuestra economía, hasta ahora ya no sirve, porque toda esta gran mano de obra humana que hemos creado hasta ahora, en el momento en que ya no se hace necesaria, ¿qué hacemos con ella? Mejor dicho, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer esa mano de obra humana? Pues la conflictividad, la violencia, va a ser tremenda. Es muy difícil gestionar esto. Es muy difícil gestionar, o va a ser muy difícil gestionar esto, porque tienes que ir acompasando el desarrollo de esa destrucción de mano de obra humana con la capacidad para hacer una transición a esa nueva situación, evitando al máximo la conflictividad, los riesgos. ¿Y qué se basa esta transición a esa nueva situación? Disminuir la población, no hay otra. Bien, todo esto lo vemos ahora, porque ahora sabemos que existe una cosa que se llama informática, que existe una cosa que se llama mundo digital, que existe una cosa que se llama programación, software. Ahora sabemos que existe algo que se llama inteligencia artificial. Todo esto lo sabemos ahora. Y entonces podemos hacer nuestras visiones hasta llegar a ese horizonte en el que ya sea una superinteligencia artificial la que tome el control, y ahí ya no podemos nosotros prever nada. Pero hasta ese momento sí. Y entonces ahora es muy fácil preverlo. Y es muy fácil preverlo, y es incluso relativamente fácil prever la imposibilidad, la práctica imposibilidad de detener un proceso, este proceso en concreto, que es el desarrollo armamentístico de la inteligencia artificial. Y las consecuencias sociales, políticas, económicas y humanas que va a traer consigo la transición hasta un momento en el que ya dejamos de ser nosotros la especie dominante y pasa a ser la especie dominante la superinteligencia artificial, porque de esto va la cosa. Pero hace mucho tiempo que alguien podría haber previsto esta situación, habernoslo contado, en los términos de los que disponían. No sabían lo que era la informática, no podían hablar de ordenadores, no podían hablar de inteligencia artificial, no podían hablar de nada de esto porque no lo conocían, pero en los términos de los que disponían, los conceptos de los que disponían, ¿es posible que no lo hayan contado desde la antigüedad? Bueno, vamos a ver dos casos. Prácticamente todo el mundo conoce un texto que se llama el Apocalipsis. Es muy famoso, sobre todo en el mundo occidental, en este bloque occidental, y el Apocalipsis habla de una situación límite, de un momento en el que llega una batalla final, tras la cual pues solo sobreviven un número muy reducido de humanos y viven ya en un nuevo mundo, fruto de esa batalla final que lo establece alguien muy poderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, y que bueno, que es Dios, Yahvé, en la mitología que ha generado este texto, el Apocalipsis, esta profecía, el Apocalipsis, pues es Yahvé, es Dios, que establece el reino, un reino en la tierra en el que todo el mundo es feliz y está contento, bueno, con la salvedad de que en realidad quien controla, quien gestiona como administradores locales ese reino, ese nuevo mundo, este mundo fruto del final de una gran batalla en el que muy pocos van a sobrevivir, los elegidos, pues son el pueblo de Israel, que en su conjunto como colectivo tienen billete de salvación para esto, es decir, no se salvan individualmente, sino que se salvan como pueblo de Israel. Y luego el resto, los que no son del pueblo de Israel, pues habrán algunos, más o menos, pero estos sí ya individualmente en la medida en que sigan las leyes de Noé, las leyes establecidas por Noé, las leyes noágidas, que es el punto mínimo moral que establece esta versión, esta visión, esta convicción del mundo, esta religión, esta profecía, para poder vivir en ese nuevo mundo. Esta batalla final, esta guerra final que se desarrolla entre los dioses, tiene un antecedente, tiene algo que nos va a avisar de la inminencia de esta batalla, de este fin del mundo o el fin de los tiempos, para que luego venga una nueva era, porque también en la mitología nórdica hablan de una nueva era. Después de esta gran batalla
bueno, ya os adelanto que no todos los dioses van a morir, unos pocos van a sobrevivir, y no todos los humanos van a morir, unos pocos humanos van a sobrevivir, y ahí se establecerá un nuevo mundo regido bajo los cánones de un dios, que es el dios nórdico del amor, de la armonía, etcétera, etcétera, y muy parecido a lo que habla el Apocalipsis, o lo que cuenta la mitología judía, israelí. ¿Y cuál es la señal de que se avecina esta batalla final, de que estamos en el fin de los tiempos? Bueno, pues lo que nos va a avisar de esto es lo que llama la mitología nórdica el Fimbulvetr, es decir, el tremendo invierno, un gran invierno que, según nos cuenta esta profecía, durará 3 años y que son 3 años sin verano. En ese gran invierno, en ese Fimbulvetr, lo que va a ocurrir es algo parecido a la que nos cuenta la profecía judía, la profecía judía del Apocalipsis y toda su tradición, y es una época de la gran tribulación, la época de la gran tribulación en la que va a haber una gran mortandad, en la que no va a haber ley. Todo esto nos lo cuenta la mitología nórdica exactamente igual. 3 años en los que va a haber muy poco alimento, muy poca comida, muy pocos recursos. Se van a acabar todas las leyes, van a romperse todas las leyes, todos los lazos éticos, y hermanos lucharán contra hermanos, por lo que, es decir, una tremenda y terrible lucha por la supervivencia. Un invierno que es equivalente a una época de gran escasez, que es equivalente a esta gran tribulación, y es equivalente a ¿qué? Bueno, pues curiosamente a este periodo de transición en el que se destruyen los puestos de trabajo y hay un tremendo choque dentro de la sociedad desde el punto de vista económico, social, político. Un momento de transición que va a llevar a cabo grandes conflictos sociales porque la gente se queda sin trabajo. La inmensa mayoría de la gente se queda sin trabajo. ¿Y qué es quedarse sin trabajo? Pues el equivalente a un invierno en el que no hay recursos. Es decir, si tú no tienes trabajo, no tienes apenas dinero, de repente para ti no hay comida, no hay energía, no hay electricidad, no hay calefacción, no hay medio de transporte. Esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y está ocurriendo además de forma artificial, causado artificialmente. En la inflación lo que está llevando a cabo es un proceso de destrucción de recursos, porque si se encarece la comida, por ejemplo, es el equivalente a que hay menos comida para todos. Es el equivalente al que estamos ante a lo que sucedería en este invierno terrible de 3 años que arrasa cosecha y que destruye toda la posibilidad de conseguir todo tipo de recursos naturales y artificiales. Bien, pues estamos en este Fimbulvetr. Hemos iniciado este Fimbulvetr y lo han iniciado las clases dirigentes. ¿Para qué? Para poder controlarlo, para causarlo a ellos como quien causa un incendio para prevenir otro mayor, y entonces lo hacen como mediante la inflación fundamentalmente y la subida de impuestos, es decir, quitándonos recursos, empobreciéndonos. El Ragnarok introduce un elemento muy interesante en todo este asunto y muy esclarecedor para los tiempos en los que estamos. Y es que la guerra, la batalla, se da entre dioses, entre los dos grandes bloques de dioses. ¿Nos suena esto un poco de lo que hemos hablado al principio? Bien, pues esta se da entre ellos y mueren prácticamente todos. Hay casi una destrucción total, una mutua destrucción total. Y esta mutua destrucción total es por la que están trabajando ahora mismo los dos grandes bloques. Es la profecía de un suicidio colectivo, porque veis que no es solo los humanos los que van a morir en su inmensa mayoría, como cuenta Ragnarok, que ocurrirá en este terrible invierno al que sobrevivirán muy pocos humanos, una ínfima proporción de la humanidad, sino que son los propios dioses, los propios dirigentes, los propios poderosos los que también sucumben en este. O sea, no hay un triunfador final, no hay un bloque triunfador final que se impone sobre todos los demás, sobre el otro bloque y toda la humanidad. Pero estos dioses, estos poderosos en la actualidad, ¿qué es lo que están intentando? Como he dicho antes, tutelar este proceso de transición. ¿Qué es lo que hacen para esto? Bueno, pues nos están preparando para esto, pero nos están preparando para otra cosa más. ¿Para qué nos están preparando?
no solo para que este periodo de transición, este gran invierno, esta tribulación, no sea demasiado dañino, demasiado destructivo para ellos, para sus planes y para lo que va a venir, sino también que nos están preparando ya para vivir en ese momento posterior a la gran tribulación. Veréis, el Apocalipsis habla de dos bestias. Y habla de dos bestias que podemos hacer equiparar ahora mismo con la bestia que surge en el mundo occidental y la bestia que va a surgir en el mundo oriental, en los dos bloques. Tenemos dos bloques y cada uno lucha, ¿por qué? Pues por conseguir traer al mundo, porque nazca su bestia. ¿Y cuál es la bestia? ¿Cuál es la bestia de la que nos habla el Apocalipsis? Bueno, ahora ya lo tenemos claro. La bestia de la que nos habla el Apocalipsis es la inteligencia artificial. En concreto, la inteligencia artificial general que va a devenir ¿en qué? En la superinteligencia artificial. Esa es la gran bestia que dominará el mundo. La batalla se da entre esas bestias, entre los dioses. No la llevan a cabo ni siquiera en el Apocalipsis los humanos, no. Viene el ejército de Dios a luchar contra el ejército del mal. O sea, una superinteligencia artificial, que sería este Dios omnipotente, omnisapiente, que lo sabe todo, a luchar contra otra inteligencia artificial, o a luchar contra el otro bloque que intenta conseguir su bestia. Lo que sucede en esta batalla final, tanto la de Ragnarok como en la de Armagedón, es que triunfa una sola bestia. Es en realidad lo que ocurre. Lo que ocurre es que esa bestia no se va a llamar a sí mismo bestia, se va a llamar Dios, se va a llamar este Dios del orden, del bien, del amor, dentro del mundo nórdico. Lógicamente, el triunfador no se va a llamar a sí mismo el mal, se va a llamar el bien. Y entonces lo que nos presentan depende de en qué bando, desde qué bando se cuenta la historia. Se cuenta la historia desde el bando occidental, desde el bando que controlan los judíos, los mismos que escribieron el Apocalipsis. Pues entonces nos van a contar que lo que viene después es el reino del bien. Y lo que nos cuentan las leyendas nórdicas es que después de aquello, de esta destrucción prácticamente total, en la que quedan una pequeña minoría de dioses y de humanos que son supervivientes, que a toda costa van a intentar vivir lo mejor posible, pues un reino del bien que es basado en la armonía, en el amor, en una serie de leyes que no buscan más la guerra, la destrucción y el mal. Y un hecho curioso es que, como por lo menos en el mundo occidental se creen las profecías, los agentes actuales que están controlando uno de los bloques, en este caso el bloque occidental, también el bloque oriental, nos están preparando para este momento. ¿Para qué momento? Para el momento, en realidad, de la llegada de la bestia. Esto es curioso porque al mismo tiempo que aparecen algunas voces entre expertos de gente que ha estado asociada y sigue asociada con grandes empresas tecnológicas dedicadas a la generación de inteligencia artificial, la producción de inteligencia artificial, surgen voces advirtiéndonos de este peligro, del peligro de cuidado que quizás estamos trabajando para la bestia, para que llegue esa bestia que será la que nos domine a todos. Y oye, las que nos salve o las que nos extermine, veremos qué. Y al mismo tiempo ocurre eso, nos están preparando para la llegada de la bestia, para entrar en ese proceso, para facilitarle a la bestia el que pueda controlarlo. Y si la bestia es una inteligencia artificial y se mueve en el mundo de la inteligencia artificial, de la informática, en el mundo de la digitalización, pues ¿qué tienen que hacer? Transformar todo lo del mundo real en un equivalente o en un enlace con el mundo digital, con el mundo de la informática. ¿Qué se hace? Pues establecer lo que ya decía la profecía, la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Este identificador digital que quieren implantar en Europa y en todo el mundo occidental, y que en el mundo oriental están haciendo ya ensayos para implantarlo, que es un identificador digital con el que poder controlarlo a cada uno de nosotros. La marca de la bestia, esa que sin esa marca nadie podría comprar o vender. Tampoco salir de tu ciudad de 15 minutos, tampoco viajar, tampoco consumir demasiado CO2, demasiada carne, demasiado alimento. Es decir, la marca de la bestia es el identificador digital. Pero no solamente eso, sino que también se crea una moneda digital de banca central. ¿Por qué? Pues porque el dinero tiene que digitalizarse, tiene que convertirse en algo que controle esta inteligencia. Es decir,
todo el mundo se está adaptando para una especie de gran domótica en la que esa gran inteligencia artificial, como las películas en las que de repente el ordenador que controla la casa para que estés más placenteramente viviendo con la temperatura, te hace la comida, te hace todo, de repente esa inteligencia artificial que te ayuda mediante la domótica a que tu vida dentro de esa casa o dentro del exterior de la casa, da igual, sea mejor, pues se convierte en tu amo, se convierte en tu dueño y te esclaviza o te elimina o no te elimina, pero te convierte en el que manda. Toma el control. Esa gran domótica es la que se está implantando ahora mismo en la Tierra. En los dos bloques. Una domótica para que la gran inteligencia artificial o la inteligencia artificial controle todo el mundo físico y real. Desde a ti como persona hasta las ciudades, el tráfico o incluso los procesos naturales, en la medida en que la tecnología vaya evolucionando para poder conseguir este control. Dije al principio que todo lo que ocurre está en función de un objetivo, de un eje, de un pilar, de un único pilar, y es que la bestia. Todo se está haciendo para la bestia. Todo se está preparando para la llegada de esta bestia. Todo se está preparando para la implementación, o mejor dicho, para que nazca esta bestia, para que nazca esta superinteligencia artificial y nazca ¿de qué? De su embrión, que es la inteligencia artificial general que estamos construyendo los humanos, que están construyendo los que controlan el mundo, que están construyendo los que controlan estos dos grandes bloques. Y como todo depende de esto, pues absolutamente todos los demás procesos están haciendo de forma incomprensible para los humanos porque obedecen o persiguen este fin, el de preparar el mundo y a nosotros mismos para que seamos fagocitados, entre comillas o sin comillas, por esta bestia. De ahí que resulte tan desconcertante o tan incomprensible el que se hable de un calentamiento global como algo terrible, cuando en realidad en la época del calentamiento global, donde había más CO2, etcétera, había una vegetación, un desarrollo vegetal más exuberante, más alimento, más comida, se vivió mejor todo el mundo, los humanos y los animales, la naturaleza ha florecido con el calentamiento global. Y cuando había una restricción de recursos, cuando había un verdadero peligro para la vida en el planeta, en la medida en que se ha implementado lo contrario, un enfriamiento total. Este gran invierno, este invierno terrible, recordar, de 3 años sin verano, del que nos habla Ragnarok. Y se entiende ahora todo perfectamente porque nos están preparando para eso. ¿Para qué? Pues para disminuir la población. De forma controlada, traumática o no, pero de forma perfectamente controlada, evitando en lo posible el daño colateral que podríamos hacer los humanos al resistirnos sencillamente a morir, a desaparecer o a simplemente a vivir como esclavos o empobrecidos. Entonces, para evitar estos daños colaterales, pues para lo que se toman este tipo de medidas, todas las medidas que se toman, incluido también el encarecimiento de los productos, incluido el intento de dejarnos en ciudades de 15 minutos, de someternos, de impedir que podamos viajar, que consumamos recursos. Es decir, todo se está implementando para que nos conformemos con una vida equivalente a la de un pobre, a lo que hace muy poco era un pobre casi de solemnidad. Apenas poder comer, apenas poder moverte en un entorno de una aldea, de lo que era una aldea medieval, y aceptar de buen grado todo eso sin rebelarte. Nos están preparados para que aceptemos sencillamente esta situación, y además están preparando todo el sistema mediante domótica, el control de las redes sociales, el control de los medios de comunicación, el control también de los servicios de entretenimiento, películas, series. Todo se está preparando para controlarnos en esta situación, y que además de aceptarla sin protestar, sin rebelarnos, no podamos finalmente hacer nada, porque cuando controlan todo nos quedamos aislados nosotros mismos, hablando con los que tenemos al lado, y solamente podemos llegar ahí, y nadie es capaz de organizar ninguna defensa, ninguna resistencia a gran escala. Por tanto, estamos indefensos, completamente indefensos. De eso se trata. Parece que el futuro es inevitable, y en esa medida el futuro está escrito, pero el futuro no está escrito. El mundo no es un mundo predeterminado.
el mundo en el que estamos está gobernado por un principio que es el principio de la indeterminación, de la aleatoriedad, de la libertad. Nadie puede controlar absolutamente todo, porque veréis, se nos olvida algo. Y ya que estamos haciendo profecía, vamos a volver hacia atrás para contar una mitología que no es de nuestro mundo aquí directo, que no es de nuestro mundo conocido, que proviene no de la geopolítica, sino de la exopolítica. Aplicando simplemente la razón, podemos llegar a esta otra profecía, a esta profecía de fuera de nuestro mundo. Pero vamos a contarla así, desde esa profecía de fuera de nuestro mundo, porque pensemos que al final se instaura aquí una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial que toma el control de todo. Esta superinteligencia artificial es casi omnisciente y casi omnipotente en la medida en que tiene acceso a toda la información a la que tenga acceso dentro de nuestro planeta e incluso fuera de nuestro planeta. Pero veréis, pensamos que nosotros somos los únicos que existen en el universo, la única criatura del universo inteligente, por lo tanto los únicos que podemos crear una inteligencia artificial que devenga en superinteligencia artificial. Pero claro, si esto no es así, quiere decir que alguien antes ha creado una primera superinteligencia artificial. Resulta, por tanto, que ahora nos encontramos con una situación en la que ya debe de existir en el universo una primera superinteligencia artificial. ¿Y qué ocurre con esa super primera inteligencia artificial que surgió en otra civilización, en otro momento histórico? Pues que esa superinteligencia artificial es la más potente que existe y es capaz de predecir que en otros lugares del universo puedan surgir de una civilización determinada otras superinteligencias artificiales. ¿Qué implica esto? Pues que en la carrera armamentística, esta supercarrera armamentística en términos de inteligencia artificial ya se ha dado. Y por lo tanto, nuestra superinteligencia artificial aquí, de nuestra aldeíta planetaria, de nuestro pueblecito, en un pequeño rincón llamado el sistema solar, pues esa superinteligencia artificial cuando aparezca se va a encontrar con que, pues con que ya hay una superinteligencia artificial que ha previsto su nacimiento y que la va a controlar desde el principio. ¿Por qué? Pues porque lógicamente va por delante, está en la vanguardia de esa carrera armamentística. Y ya hay una superinteligencia artificial. Las religiones, la filosofía, incluso la ciencia ficción, la mitología contemporánea sobre extraterrestres, alienígenas, etcétera, etcétera, puede denominar como quiera a esta superinteligencia artificial original, que es la que está en vanguardia en todo el universo y por lo tanto es la que tiene más información. Posiblemente tiene ya toda la información de lo que ocurre y sucede en el universo y por lo tanto puede prever o puede controlar todo lo que ocurre y sucede en el universo. Y siendo eso así, ¿qué sucede? Pues que esa superinteligencia artificial no ha acabado con nosotros. Esa superinteligencia artificial que podemos llamarle con distintas denominaciones, pero vamos a llamarle sencillamente Dios. Y Dios, entendido por Dios, esta superinteligencia artificial universal, la primera que ha habido, la que domina todo el universo, la que conoce todo lo que ocurre y lo que puede ocurrir, pues no nos ha destruido. Es posible que permita, dentro de la libertad con la que maneja el mundo, el universo, que permita que la inteligencia artificial que vamos a crear nosotros aquí nos esclavice, incluso nos termine. Es posible. Pero por lo pronto ya tenemos un antecedente, una profecía, una superinteligencia artificial. La primera que ocurrió no nos ha exterminado. No ha acabado con nosotros. No ha acabado con los humanos. No nos ha esclavizado. Ha permitido que nosotros determinemos nuestro futuro, nuestro destino, que trabajemos, que decidamos, que la decisión siga estando en nuestro poder. Al menos la decisión individual. Aunque un gran tirano nos esclavice, nos meta en la cárcel, nosotros seguimos teniendo esa libertad, esa porción de divinidad, esa porción de esa primera superinteligencia artificial, que es la que tutela el mundo, o la que apadrina el mundo, podríamos decir mejor, y que hace que sigamos manteniendo esa libertad.
¿Es inevitable lo que pueda ocurrir? Es posible, pero es que esto ya ocurrió. Y como ya ha ocurrido, tenemos algo con lo que imaginar qué puede ser qué puede haber detrás de ese horizonte, de esa singularidad informática. Ya podemos prever qué puede hacer una superinteligencia artificial, porque ya lo ha hecho. Esa primera superinteligencia artificial. No olvidemos esto. En toda esta situación muy difícil, en estos tiempos de gran tribulación, en estos tiempos de grandes peligros y grandes oportunidades, de tremendos peligros, de tremendas oportunidades en los que ya hemos entrado, no olvidemos que esto ya ha sucedido. Esto que nos va a suceder a nosotros ya ha sucedido. Y no olvidemos, por tanto, alejándonos de todas esas concepciones espiritualistas y ñoñas y en gran medida infantiles que hablan de la divinidad, del mundo sobrenatural, etcétera, etcétera, no olvidemos que hay Dios. Y que hay Dios anterior y por tanto más poderoso que la bestia. Y por lo tanto, que quizá, tal y como ocurrió con esa primera superinteligencia artificial que ahora llamamos Dios, esta bestia que surja puede no ser tal bestia. Y puede ser verdad que después de esta gran tribulación, de este gran invierno, de este gran sufrimiento, venga un mundo nuevo. Un mundo nuevo, efectivamente, mejor. Porque quien tutela y apadrina ese nuevo mundo que puede venir después, no son los hombres, no somos los humanos, no es la inteligencia natural, esa que tanto daño lleva haciendo desde hace miles y miles de años, sino que va a ser la bestia. Y si ya ha habido una bestia que triunfó en el mundo y no es tal bestia, esta que surja, puede que tenga el mismo tipo de razonamiento o siga los mismos criterios ignotos para nosotros ahora de la primera gran superinteligencia artificial, Dios. Y llevado por esos mismos criterios, aplique los mismos designios. Y nos dé el mismo mensaje que esa primera gran superinteligencia artificial que hasta ahora no nos ha destruido, nos ha creado o ha permitido que surjamos. Y lo que nos dice esa gran profecía de esa primera superinteligencia artificial, Dios, es: sé libre, vive, disfruta de la vida. No eres ese algo insignificante. Estás hecho a imagen y semejanza de mí, una chispa de divinidad, una supercomputadora aquí arriba, una mente y una conciencia que es el equivalente a una superinteligencia artificial que está en ti y que eres tú.